Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio sobre fuerzas conservativas y energías potenciales. En concreto vamos a hallar los puntos de equilibrio de un potencial y vamos a determinar su naturaleza y también haremos una parte extra sobre ese potencial, ¿vale? Entonces, el ejercicio es el siguiente. Nos dicen que tenemos una partícula de masa m que se mueve bajo la acción de una fuerza conservativa con un potencial v de x igual a c por x dividido x al cuadrado más al cuadrado, donde c y a son constantes positivas. Nos piden encontrar la posición de equilibrio estable y después nos dicen que si la partícula parte del punto de equilibrio estable con velocidad v, encontrar los valores de v para los cuales la partícula oscila, escapa a menos infinito y escapa a más infinito. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Lo que nosotros sabemos es que si tenemos una fuerza conservativa, existe la siguiente relación, que la fuerza es igual a menos la derivada del potencial respecto de x. Ahora bien, nos dicen que encontremos los puntos de equilibrio, en concreto la posición de equilibrio estable. ¿Cuándo se dan las posiciones de equilibrio? Cuando la fuerza es igual a cero. Es decir, cuando la derivada de v respecto de x es igual a cero. Por lo que tendremos que calcular la derivada de esta función de aquí, de este potencial. Vale, pues vamos allá. Entonces tenemos un potencial que es un cociente de funciones, pues ya sabemos. El denominador lo elevamos al cuadrado, derivamos el numerador c, multiplicamos por el denominador x al cuadrado más al cuadrado menos el numerador por la derivada del denominador, que simplemente sería 2x. Muy bien, de aquí, ¿qué es lo que puedo ver? Que tengo cx al cuadrado menos 2cx al cuadrado, pues eso me quedaría menos cx al cuadrado, y luego tendría c por al cuadrado. Es decir, que me quedaría c por al cuadrado menos x al cuadrado dividido x al cuadrado más al cuadrado elevado al cuadrado, y ese tiene que ser igual a 0 para poder obtener los puntos de equilibrio. Muy bien, pues si esto tiene que ser igual a 0, evidentemente el numerador debe ser igual a 0. Y esto solamente es 0 cuando la x vale más menos a. Vale, es una ecuación muy facilita de resolver. Entonces ya tenemos que nuestra derivada del potencial vale esta expresión de aquí y que los puntos de equilibrio son x igual a más menos a. Entonces ahora tenemos que ver cuál de estos dos es el estable o si los dos son estables. Entonces, para saber si un punto es estable o inestable, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada segunda del potencial, evaluar en dicho punto y mirar el signo. Si el signo es positivo, significa que tendremos un mínimo de potencial y un mínimo de potencial es un punto de equilibrio estable, y si la derivada segunda es negativa, entonces tendremos un máximo de potencial y los máximos de potencial son puntos de equilibrio inestables. Pues lo que tenemos que hacer es calcular la derivada segunda de esta derivada primera, es decir, la derivada de la derivada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, vamos allá. Calcular la derivada de esto, ¿no? Entonces, el denominador lo elevamos al cuadrado, entonces nos quedaría x al cuadrado más al cuadrado elevado a la cuarta. Derivada del numerador, pues menos 2cx por el denominador, x al cuadrado más al cuadrado elevado al cuadrado menos el numerador por la derivada del denominador, que sería 2 por x al cuadrado más al cuadrado, y por la derivada del paréntesis, que es 2x. ¿Vale? De aquí lo que yo veo es que tengo aquí un x al cuadrado más al cuadrado elevado al cuadrado, aquí tengo otro x al cuadrado más al cuadrado, y aquí tengo un x al cuadrado más al cuadrado elevado a la cuarta. Entonces me puedo quitar este con uno de aquí y con uno de aquí. Y entonces, ¿qué me quedaría? Pues la siguiente expresión, ¿no? Me quedaría menos 2cx y ahora este paréntesis elevado a 1. Ahora aquí, ¿qué me quedaría? Pues menos 2 por 2, 4, por c y por x, pues menos 4cx, y sin este término de aquí, solamente con a al cuadrado menos x al cuadrado, y luego en el denominador, pues simplemente x al cuadrado más al cuadrado elevado al cubo. Muy bien, ¿de aquí qué es lo que veo? Pues de aquí lo que veo es que puedo sacar factor común a 2cx, entonces ¿qué me quedaría? Pues me quedaría el 2cx y luego tendría menos x al cuadrado y menos por menos más 2, ¿vale? Porque de aquí hemos sacado factor común al 2, 2x al cuadrado. Entonces, menos x al cuadrado más 2x al cuadrado, pues nos queda x al cuadrado. Y luego tendría menos a al cuadrado y menos 2, porque recordad que hemos sacado factor común de aquí a 2 de x, 2 por a al cuadrado. Entonces, menos 1 menos 2, pues me queda menos 3 al cuadrado. Vale, pues ya tengo lo que vale la derivada segunda del potencial. Pues ahora voy a evaluar en x igual a y menos a. Entonces, si yo evalúo en x igual a, ¿qué es lo que tendría? Pues lo que tendría sería lo siguiente. En el denominador tendría a al cuadrado más al cuadrado, que eso es 2 al cuadrado elevado al cubo, pues eso sería 8 a la sexta. Y en el numerador tendría a al cuadrado menos 3 al cuadrado, eso son menos 2 al cuadrado, por 2 menos 4, por c menos 4c, y por a, pues a cuadrado por a cubo. Esto de aquí lo podemos simplificar y nos quedaría pues 4 entre 8 es 2,
a cubo entre a la sexta nos queda 1 partido a cubo y luego nos queda un c. Como lleva un signo menos y nos han dicho que c y a son constantes positivas, pues evidentemente esto es menor que 0. Y si yo evalúo en x igual a menos a, pues me va a quedar exactamente lo mismo, pero con signo positivo. ¿Vale? Entonces, si esta derivada segunda es negativa, pues entonces x igual a es un punto de equilibrio inestable porque representaría un máximo del potencial. Y x igual a menos a sería un punto de equilibrio estable y representaría un mínimo de potencial. Vale, pues ya aquí lo tenemos, ¿no? X igual a punto de equilibrio inestable, x igual a menos a punto de equilibrio estable. Entonces, con estos datos y nuestra expresión del potencial podemos intentar dibujarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ver qué sucede cuando el potencial tiende a más menos infinito, cuánto vale en x igual a 0 y cuánto vale en x igual a más menos a, que es el máximo y el mínimo. Entonces, si yo calculo los límites cuando x tiende a más menos infinito de mi potencial, ¿qué me quedaría? Pues en ambos casos me quedaría un 0. ¿Por qué? Porque el grado del denominador es superior al grado del numerador. ¿Vale? Y aquí tenemos que tener en cuenta que este 0 de aquí significa que sería 0 negativo, es decir, que iría por debajo del eje y este iría por encima del eje, ¿vale? Cuando tienda a 0, la gráfica en este caso tiene que ir por debajo del eje y, ¿vale? Y en este caso tiene que ir, o sea, por debajo del eje X y en este caso tiene que ir por encima del eje X. Después, en x igual a 0, ¿cuánto vale? Pues simplemente vale 0, el potencial. Y en x igual a menos a, ¿qué es lo que valdría? Pues si yo sustituyo aquí un a, que me quedaría ca dividido 2a cuadrado, es decir, c dividido 2a. Y si lo sustituyo en x igual a menos a, pues me queda menos c dividido 2a. Vale, pues con estas tres expresiones que tenemos aquí ya podemos dibujar nuestro potencial. ¿Y qué forma tendría? Pues tendría la siguiente forma de aquí. Muy bien. Entonces ahora vamos a la segunda parte del ejercicio, que nos dicen que nosotros tenemos nuestra partícula en el punto de equilibrio estable y que de ahí parte con una velocidad v y que encontremos los valores de v para los cuales la partícula oscila, escapa a menos infinito y escapa a más infinito. Muy bien, ¿qué sabemos? Pues sabemos que en el punto de equilibrio estable x igual a menos a, el potencial vale menos c dividido 2a, por lo que la energía total de la partícula, ¿cuál es? Pues sería la energía cinética más la energía potencial. La cinética, la formulita, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y la potencial, pues el menos c partido 2a. Muy bien, esta energía, ¿vale? Este valor de energía se debe de conservar, es constante, ¿vale? Y nosotros necesitamos, en primer lugar, ver cuándo oscila, es decir, qué valores de v tengo que poner yo aquí para que la partícula oscile. Pues si la partícula oscila es porque tienes 2 puntos de retroceso, es decir, la energía total corta 2 veces al potencial, lo corta en 2 puntos. Entonces, según la disposición de nuestro potencial y el punto desde que partimos, nosotros partimos desde x igual a menos a, es decir, donde el potencial vale mínimo, partimos de este punto. Entonces, si yo tengo que tener 2 puntos de corte, la única posibilidad es que mi energía esté en esta región de aquí, en este cuadrante de aquí. ¿Vale? Estrictamente, ¿cómo tiene que ser la energía? ¿Entre qué valores tiene que estar estrictamente? Pues tiene que estar entre el mínimo de potencial y el cero, pero no puede estar exactamente en el mínimo de potencial, sino que tiene que estar un pelín más arriba, porque si estuviese exactamente en el mínimo de potencial, ¿qué es lo que sucedería? Pues lo que sucedería es que si mi energía total fuese exactamente igual al mínimo de potencial, ¿qué sucedería? Pues que la energía cinética sería cero. Si la energía cinética es cero, la velocidad es cero. Y si la velocidad es cero, la partícula no se está moviendo. Y si no se está moviendo, pues entonces no puede oscilar. Por lo tanto, la energía total de la partícula tiene que estar un poquito por encima de este mínimo de potencial y puede estar estrictamente en cero. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro potencial en menos infinito se iguala a cero. Entonces, si yo pongo la energía total en cero, pues seguiré teniendo 2 puntos de retroceso, uno en el menos infinito y otro aquí en x igual a 0. Entonces, estrictamente se tiene que cumplir la siguiente condición, que la energía total esté entre v de menos a, es decir, entre el mínimo de potencial, y puede ser exactamente igual a 0, ¿vale? Entonces tiene que estar un poquito por encima de este mínimo, pero puede llegar hasta aquí, es decir, esta línea amarilla yo la podría colocar justo exactamente siendo igual a esta línea punteada. ¿Vale? Pues entonces yo ahora aquí voy a sustituyo lo que vale mi energía total y mi mínimo de potencial, y entonces me queda esta expresión de aquí.
¿Cómo puedo sacar yo de aquí la velocidad? Muy sencillo, esto es como tener dos inecuaciones, ¿verdad? Una que nos dice que menos c partido 2a es menor que 1/2 de la masa de la velocidad al cuadrado menos c dividido 2a, y otra que nos dice que 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos c dividido 2a es menor o igual que 0. Pues entonces yo puedo resolver estas dos inecuaciones por separado. ¿Cómo lo haría? Pues para resolver este lado de aquí simplemente pasaría este término hacia acá, y luego despejaría la velocidad, y para resolver este lado de aquí pues pasaría este término hacia acá y despejaría la velocidad, ¿vale? Si hacemos eso directamente, ¿qué es lo que nos quedaría? Pues nos quedaría la siguiente expresión, ¿vale? Como veis, este término y este término se anularía, por eso aquí me queda un 0, y este pasaría aquí con signo positivo, por eso me queda así. Y ahora yo puedo despejar de este lado de la velocidad y de este lado de la velocidad, que directamente, ¿qué es lo que nos quedaría? Pues nos quedaría esta expresión de aquí, que la velocidad tiene que ser mayor que 0, pero puede ser menor o igual que la raíz de c partido m por a, para que oscile, es decir, para que la energía total de la partícula esté justo por encima de este mínimo de potencial y para que pueda ser exactamente igual a 0. Muy bien. ¿Qué es lo que nos piden? Ahora lo que nos están pidiendo es que escape a menos infinito. Pues si escapa a menos infinito es, primero, porque la partícula tiene la energía suficiente para haber salido de esa zona donde oscila, pero no tiene la energía suficiente para superar al máximo de potencial. Es decir, yo he sido capaz de escapar de esta región de aquí donde yo sabía que oscilaba. Entonces, claro, si yo voy subiendo mi energía, entonces ahora empezaré a tener energías que vayan por aquí arriba, ¿vale? Entonces, en todos estos puntos por encima del eje, ojo, no pueden ser iguales al eje, sino que tienen que ser por encima del eje, ¿vale? En todos estos puntos yo tendré un punto de retroceso. ¿Qué significa eso? Que mi partícula chocará aquí y luego volverá hacia atrás. Entonces yo puedo ir subiendo esta energía hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta llegar aquí, al máximo de potencial, pero no puedo superar este máximo de potencial, porque si yo pudiese superar este máximo de potencial, entonces me iría hacia más infinito. Pero yo lo que quiero ahora es ver cuándo me voy a menos infinito, ¿vale? Pues entonces yo tendré que tener mi energía entre 0, pero ojo, entre 0, un poquito por encima de 0, y puedo llegar hasta este punto de aquí, hasta el máximo de potencial. Entonces eso se traduce en que la energía tiene que cumplir esta condición de aquí. Pues hacemos exactamente lo mismo que antes, sustituimos nuestro valor de la energía total, nuestro valor de potencial máximo, y esto se resuelve exactamente igual que antes, ¿no? Son dos inecuaciones. Vale, pues este término lo paso hacia acá, me queda así, y si este término lo pasase hacia la derecha, ¿qué me quedaría? Pues c partido 2a más c partido 2a, pues eso es c dividido a, simplemente. Entonces de aquí ya puedo despejar yo la velocidad, ¿no? Entonces me quedaría lo siguiente. Me quedaría que la velocidad debe estar comprendida entre la raíz de c dividido m por a y la raíz de 2c dividido m por a. Y por último, si nosotros queremos escapar a más infinito, pues ya os lo he dicho, yo tengo que tener un valor de energía que sea capaz de superar este potencial para yo poder superar esta barrera de aquí, ¿no? E irme hacia más infinito, pues ya está. Pues entonces lo que se tiene que cumplir es que la energía total sea mayor que el potencial en el punto máximo. Pues entonces nos queda esta inecuación que se resuelve de manera muy sencillita, llegando a este resultado, que la velocidad es mayor que la raíz de 2c partido m por a. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que tenemos? Pues nosotros tenemos que nuestra partícula parte desde x igual a menos a, donde el potencial vale menos c partido 2a, y para que se den estas condiciones, la velocidad tiene que estar entre estos valores. Si oscila, tiene que estar entre 0 y la raíz de c partido m por a. Si escapa a menos infinito, tiene que estar entre la raíz de c partido m por a y la raíz de 2c dividido m por a. Y si escapa a más infinito, tiene que ser mayor que la raíz de c dividido m por a. Entonces, como veis, se van concatenando, ¿no? Se van enganchando una condición con la otra, ¿verdad? Y esto era lo que nos pedían en el enunciado, ¿no? Esto es al resultado al que debíamos llegar. Entonces, como habéis visto, lo que hemos tenido que hacer es, para hallar los puntos de equilibrio estable, saber que esos puntos de equilibrio se dan cuando la derivada del potencial vale 0, debido a que tenemos una fuerza conservativa, que es lo que nos dicen en el enunciado. Después hemos tenido que aplicar la condición de cuando un punto es estable y cuando un punto es inestable, y después lo único que hemos tenido que hacer en la siguiente parte del ejercicio, que era hallar estas tres condiciones, pues es ir aplicando un poquito la lógica e ir pensando un poco lo que teníamos que hacer. Así que nada, hasta aquí el ejercicio de hoy y nos vemos en la próxima.